Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Paola Félix Díaz, persecución de periodistas en varios países del mundo. En China se están pasando de la raya, ¿no? Sí, a ver, bueno, quiero hablar hoy específicamente del derecho a la libertad de expresión y las mujeres. ¿Por qué? Primero, porque es un derecho humano, la libertad de expresión y el ejercicio de este derecho que las mujeres tienen en el mundo. Parecería que no hay casos de injusticia y lamentablemente todavía estos casos siguen presentes. Y quiero hablar específicamente de dos casos, el de Zhang Shan, que es la periodista china condenada a 4 años de prisión por informar desde Wuhan sobre el COVID-19. Y el otro caso que traigo también aquí a la mesa es el de Loujain Al-Hathloul, que es la activista condenada a 5 años de prisión por defender el derecho a que las mujeres puedan manejar, las mujeres sauditas. Ella ahorita tiene actualmente 31 años, lleva 2 años en la cárcel y le acaban de dar su sentencia. Ella estuvo en la cárcel sin tener su sentencia, la acaban de condenar a 5 años de prisión por defender este derecho que aparte pues en breve ya será aprobado porque ya se está proponiendo como un cambio. Es que Arabia Saudita es un país donde las mujeres son sujetas a lo que digan los hombres. Siguen los prejuicios arraigados y siguen los prejuicios... Terrible, es un país terrible. Es un país infame, Arabia Saudita. Terrible. Gobernada por un rey que no da una y un príncipe heredero que es un verdadero criminal. Ahorita les voy a explicar un poco más, pero quiero decirles por qué decidí hablar de estos temas. Estuve en un Zoom platicando sobre este tema que me impactó muchísimo y les pregunté a las personas con las que estaba en el Zoom que si esto para ellos era como un tema importante que se tuviera que hablar justamente hoy para el programa o como un tema familiar o como un tema que les interesaba. Y me dijeron que no era importante, que pasa todos los días en diferentes países, que pasa en México de formas distintas. Entonces, creo que... Aquí en México los matan, aquí en México los periodistas los matan porque, de acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, este año México también se lleva el primer lugar con 8 periodistas asesinados, más que ningún otro país del mundo. Bueno, en este año 2020 el reporte que yo leí fue que fueron 50 periodistas. Bueno, van alrededor del mundo van 46, pero de esos 46, 8 en México. 8 en México. Mal dato. Entonces, teníamos que hablar de esto porque no puede pasar que se normalice, no podemos normalizar la violación de un derecho humano. Y en este caso específico, en estos 2 casos específicos, fue la libertad de expresión. Uno, con la periodista en China que reportó los primeros casos, y el otro, el de esta feminista que levanta la voz por las mujeres y que el Tribunal Antiterrorismo es la que la juzga y le da esta sentencia cruel, inhumana, injusta, totalmente aberrante. Entonces hay que levantar la voz, hay que darle importancia a esto, porque todos los días es una manera de manifestarnos, dar a conocer, denunciar y sobre todo no normalizar, no acostumbrarnos a escuchar estas noticias y que ya se vuelvan como una cotidianidad, que ya forma parte de la vida y no pasa nada. Por eso es importante decirlo, denunciarlo, para que ya no ocurra. No debe de ocurrir y lo vemos presente. ¿Qué se puede hacer? El problema de Loujain Al-Hathloul es que ella tenía una licencia a manejar, pero emitida por los Emiratos Árabes Unidos, que sí los dejan manejar. Entonces ella dijo, con esta licencia, yo voy a entrar a Arabia Saudita y a ver, no, le fue en feria, ya nos diste su caso, porque ella no solamente quiere defender el derecho de manejar de las mujeres, ella quiere acabar con esta costumbre donde las mujeres no pueden ni salir de su casa si no es con el permiso de un hombre y muchas veces acompañadas por un hombre, porque en Arabia Saudita y en otros países muy fundamentalistas, la mujer está arribita de la categoría de un perro, Es terrible. Es terrible. Bueno, ella denuncia que ha sido torturada en la cárcel. No lo dudo. El tribunal ha rechazado estas acusaciones. Le han ofrecido también la libertad, la han torturado.
para que declare públicamente que no había sido torturada. En fin, es un caso de terror que está terrible. En este momento. Luis Miguel. El caso de China va más allá de la libertad de expresión de género. Tiene que ver con el esfuerzo del gobierno chino para reescribir la historia del coronavirus. Sí. Es gravísimo. Yo diría que en términos de comunicación política, el caso más grave de este 2020 es toda la ofensiva china para enmascarar su papel en el origen de la crisis. Es cierto que en algún momento gente como Trump quiso simplificar las cosas diciendo es un problema de los chinos, pero el hecho es que China no ha sido suficientemente transparente con un tema súper relevante y en algún sentido es lógico que el año termine con el escándalo de una periodista condenada por tratar de contar la verdad del origen del coronavirus. Y no hay que olvidar al médico Li Wenliang, que fue el oftalmólogo, que fue el primero en detectar que había un virus nuevo, el del COVID, y el gobierno chino lo persiguió hasta que el pobre murió de COVID. O sea, es terrible. La actitud del gobierno chino frente a esto ha sido, francamente, no sorpresivamente, pero reprobable. Marco. Un tema que todavía falta analizar es toda la violación a los derechos humanos y políticos que se dio en este proceso de atención a la pandemia. Muchos gobiernos aprovecharon la carta en blanco que se les dio para hacer violaciones importantes. Apenas están saliendo, digamos, a la superficie todo esto, como el caso que plantea Paola. La verdad es que sí es un tema a analizar muy grave. Sí, se tenía que actuar con emergencia, pero creo que algunos gobiernos, no solamente asiáticos, occidentales y algunos inclusive a nivel nacional, abusaron de ese espacio y cometieron errores que tuvieron repercusiones serias en terceros, por ejemplo, la industria, en el empleo, en muchas cosas más. Oye, en la vida de la gente, ¿quieres algo más importante? Sí. Aquí en México tenemos casi 130,000 muertos y no sabemos por qué se han muerto. No sé si vale. ¿Cuántos no deberían haberse muerto? O tal vez lo han hecho muy bien, pero no sabemos, y vamos a tener que pedir una explicación y Exacto. una investigación. Valdría la pena pensar que habría que abrir un espacio para discutir todos estos temas, porque hay muchas explicaciones pendientes y consecuencias muy graves que habría que definir si hay responsabilidades que enfrentar. Sobre esto escribió Luis Miguel hace un par de semanas. O sea, necesitamos saber qué pasó, cuál es la culpa de alguien, si es que no hay culpa, cuál es la culpa de los que se fueron y dejaron un sistema de salud hecha a pedazos. O sea, no sabemos, pero 130,000 muertos, creo que son más que los 43 de Ayotzinapa, y para Ayotzinapa hay una comisión de la verdad, creo que para 130,000 pues también, ¿no? Más los que se acumulen. 13 millones de pobres también. Para concluir, Paola. A ver, la violación a los derechos humanos como la libertad de expresión no nada más se enfoca en el tema de las mujeres, pero sin embargo sí quiero recalcar que las mujeres son las que son más, con las que más se agudiza este delito. Cierto. Hay que levantar la voz, hay que denunciar, hay que cerrar este 2020, que no normalicemos la violencia y que pongamos los derechos humanos en primer orden de prioridad, todos, todas las familias, los papás, los hijos, los hermanos, la sociedad en sí, la propia comunidad donde estamos, siempre intentar hacer el bien e intentar ser una voz que pueda levantarse para cambiar las cosas. Y curiosamente, el gobierno de Trump es íntimo del gobierno de Arabia Saudita y por política únicamente se fue contra los chinos. Pero en Arabia Saudita es un gobierno funesto y los derechos humanos no existen porque allá es la Sharia, la ley islámica que data del siglo, creo, VII, ¿no? Algo así. Sí. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.